Bienvenidos, mis queridos buscadores de historias finas y memorias del cine mexicano. Hoy traemos un relato que mezcla comedia, drama y rumores sabrosos, centrado en una figura tan única que no necesitaba de scouts o tacones para robarse la escena. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer no es cualquier historia, es la vida de Vitola, la mujer que se volvió una leyenda solo con su risa. ¿Sabías que llegó a perder toda su fortuna jugando póker? ¿O que circuló el rumor de que su hijo mayor podría ser nada menos que hijo de Jorge Negrete? Su rara y poderosa química con Tintán hizo que toda una generación se cayera de la risa, y sus apariciones siempre robaban cámara. Incluso sin papeles principales. Así que, ponte cómodo, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides el Super Thanks, porque vas a querer apoyar cada detalle de este viaje por el pasado y revivir la trayectoria de una de las reinas más extrañas y adoradas del espectáculo mexicano. Fanny Kaufman, más conocida por el icónico apodo Vitola, nació en Toronto, Canadá, en un hogar que, aunque temporal en la ciudad canadiense, pronto se trasladó a La Habana, Cuba, cuando aún era una niña. El cambio fue decisivo. La ciudad caribeña, con su calor humano, música vibrante y cultura intensa, sería el escenario que moldearía su sensibilidad artística. Desde muy temprano, Fanny absorbió la energía cultural que la rodeaba, creciendo entre ritmos de guaracha, música popular y el ambiente familiar que, de manera simple pero rica, estimulaba la creatividad. Desde los primeros años de vida, demostró inclinaciones por el arte. Inicialmente, su interés estaba dirigido a la ópera. Imaginándose en los escenarios del Bellas Artes, ataviada con vestidos largos y peinados elaborados, soltando agudos que impresionarían al público más exigente. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Lo que realmente destacaría a Vitola no sería la voz de soprano, sino su capacidad única de provocar risa a través de expresiones faciales, gestos exagerados y un timín cómico que nacía naturalmente. Cada movimiento suyo parecía cargar humor, y su gestualidad tan expresiva permitía que cada pequeño gesto ya generara reacción inmediata, incluso sin ningún diálogo o ensayo previo. La construcción del carácter de Fanny Kaufman pasó, por lo tanto, por la transformación de sus peculiaridades en armas de seducción artística. Aprendió a utilizar su cuerpo delgado y su apariencia fuera de los estándares convencionales para crear humor, volviéndose un ejemplo de que la autenticidad podría ser más poderosa que la belleza tradicional. Desde temprano, Vitola incorporó la filosofía de que ser diferente no era una desventaja, sino un triunfo que la destacaría en cualquier ambiente artístico. Esa confianza innata, aliada a la inteligencia emocional para percibir el efecto de sus gestos en el público, fue fundamental para su posterior ascenso en el cine y en la comedia mexicana. El apodo Vitola es, por sí mismo, una marca de su identidad singular. Derivado de la industria tabacalera cubana, la palabra originalmente describía la banda que envolvía un puro fino y, por extensión, la delgada forma del mismo. Fanny, con su cuerpo esbelto y rasgos casi geométricos, recibió este apodo aún joven, y rápidamente se volvió sinónimo de su presencia artística. No solo un apodo, sino un símbolo de originalidad, que comunicaba inmediatamente al público la figura singular que estaba por conquistar los escenarios y pantallas, alguien que no necesitaba de trajes elaborados o belleza convencional para llamar la atención, sino que poseía una fuerza magnética natural y una energía cómica contagiosa. Incluso siendo niña, la personalidad de Vitola se destacaba. Era observadora, independiente y segura de sí, características que más tarde le permitirían enfrentar la industria del entretenimiento sin someterse a las imposiciones de productores o estándares de glamour. La combinación de un rostro expresivo, movimientos precisos y una risa tan característica creaba un efecto hipnótico, capaz de atraer la atención y el cariño del público antes de que cualquier palabra fuera dicha. Era evidente que, aunque pudiera haber aspirado a cantar ópera, su vocación mayor sería hacer reír, y que cada rasgo de su apariencia sería un componente esencial de su arte. El ambiente cubano, con su musicalidad y ritmo, fue el primer escenario informal de su formación. Entre juegos, bailes y pequeñas presentaciones familiares, Vitola ya demostraba la habilidad de encantar por la espontaneidad, una característica que marcaría toda su carrera. Absorbió, aunque fuera inconscientemente, la lección de que el humor podría nacer del detalle más simple, una ceja arqueada, una postura exagerada o una risa súbita. Cada uno de esos elementos se volvería parte de su firma artística, distinguiéndola de cualquier otra comediante de la época. La infancia de Fanny Kaufman, por lo tanto, no fue solo un periodo de crecimiento físico y aprendizaje escolar, sino un laboratorio de experimentación artística, donde su originalidad comenzó a manifestarse de manera intensa.
Fue en ese contexto que se forjó la Vitola que conocemos, una mujer que transformó sus peculiaridades en triunfos, que cultivó autenticidad y coraje, y que desde temprano entendió que la presencia y el carácter podrían ser más memorables que cualquier guión o vestuario. La trayectoria de Fanny Kaufman en México comenzó cuando llegó a la Ciudad de México en 1947, a los 23 años, con poco más que talento innato y determinación. Aunque tuviera pocos contactos en la industria cinematográfica, su carisma natural y su presencia magnética rápidamente llamaron la atención. Su debut en el Teatro Arbeu marcó el inicio de una carrera que pronto se expandiría al cine, gracias a una combinación de humor físico, expresividad facial única y capacidad de improvisación. Diferente a muchas jóvenes actrices de la época, que buscaban papeles de heroínas o damas románticas, Fanny ya se destacaba por su irreverencia, gestos exagerados y voz nasal, elementos que rápidamente la volvieron memorable. Fue en 1949 que la carrera de Vitola tomó un rumbo decisivo con su encuentro con Tintán, uno de los comediantes más influyentes de México. Desde la primera colaboración, en películas como El Rey del Barrio, se percibió una química casi inmediata entre los dos. Tintán poseía un estilo de pachuco galán, relajado y levemente loco, que contrastaba y al mismo tiempo complementaba el desparpajo de Vitola. No necesitaban ensayar largamente, cada gesto, mirada o respuesta improvisada generaba risas genuinas del público. Esa dinámica improvisada se volvió la marca registrada del dúo, capaz de robar escenas y conquistar plateas incluso cuando los guiones no eran extraordinarios. La forma en que Vitola remataba las bromas de Tintán, a menudo con solo una expresión facial, era suficiente para dejar a la audiencia doblada de la risa. Además de su asociación con Tintán, Vitola trabajó con otros grandes nombres de la comedia física mexicana, como Resortes y Adalberto Martínez. Aunque la química no fuera tan explosiva como con Tintán, Fanny supo destacarse en cada escena, utilizando su cuerpo delgado, gestos exagerados y postura única para crear humor inolvidable. Lograba transformar el físico aparentemente frágil en herramienta de expresión, jugando con los estereotipos de la época e invirtiendo expectativas sobre cómo una mujer podría comportarse en el escenario o en la pantalla. Vitola no se conformaba con los estándares convencionales de belleza o glamour que dominaban el cine mexicano. En lugar de buscar papeles de interés romántico o ser solo un adorno en la pantalla, ella exploraba sus diferencias como armas de humor, creando una firma artística que la volvía indispensable para el público y para la industria. Su autenticidad y coraje al diferenciarse le garantizaron un espacio permanente en el cine, la radio y la televisión. El público no solo aceptaba sus características peculiares, las adoraba. Una simple aparición de Vitola ya elevaba la expectativa y la audiencia de cualquier producción, ya fuera en programas de variedades, sketches de comedia o largometrajes. La versatilidad de Vitola se extendía a la radio, donde su voz nasal y risa inconfundible eran rápidamente reconocibles, volviéndola una presencia constante en la vida de las familias mexicanas. Participaba en programas de comedia transmitidos en los horarios de mayor audiencia, incluyendo radionovelas, comerciales y programas humorísticos. Cada gesto y entonación suya cargaba la marca de la comedia física y del improviso, características que la distinguían de otras artistas del periodo. En la televisión, Vitola consolidó su legado al aparecer en shows como El Chogui Loco Valdés, donde compartía escena con Manuel el Loco Valdés y otros comediantes brillantes. Las actuaciones eran muchas veces improvisadas. Y algunas escenas fueron mantenidas sin cortes por el director debido a la autenticidad y espontaneidad que surgía naturalmente de la interacción entre los artistas. Esa capacidad de improvisación volvió sus presentaciones no solo graciosas, sino también memorables y auténticas, cautivando generaciones de espectadores. El reconocimiento de Vitola no se restringía al público, colegas y productores también reconocían su talento singular. Demostraba una postura profesional y firme, nunca sometiéndose a las presiones de productores que intentaban moldearla a los estándares de la época. Un ejemplo emblemático es cuando un productor intentó convencerla de abandonar la comedia para volverse actriz dramática, prometiéndole éxito y riqueza. Vitola, fiel a su esencia, respondió con claridad y rechazó la oferta, manteniendo su estilo irreverente y autenticidad incuestionable. Ese tipo de actitud reforzó su imagen de mujer independiente, segura y revolucionaria, principalmente en un ambiente dominado por hombres y estereotipos de género. A lo largo de la década de 1950 y 1960, Vitola se consolidó como referencia máxima de humor y personalidad en México. Su combinación de risa contagiosa, expresividad corporal e improvisación continua la volvió una artista única, que no necesitaba de trajes elaborados o romances de revista para capturar la atención. Su presencia en las pantallas y micrófonos le garantizó el lugar de ícono.
tanto por el talento como por el coraje de permanecer fiel a sí misma, transformando peculiaridades en arte y legado duradero. Mientras su carrera florecía en las pantallas, Fanny Kaufman, conocida como Vitola, también vivía una vida personal repleta de pasiones, desafíos y misterios, que muchas veces contrastaban con la alegría que transmitía al público. Diferente a lo que muchos podrían imaginar, la rutina fuera de las cámaras era tan intensa como los personajes que interpretaba, marcada por relaciones afectivas, rumores y tragedias que dejaron huellas profundas. Vitola se casó 3 veces, cada unión dejando reflejos importantes en su vida y en la de sus hijos. El primer matrimonio fue con Umberto Elizondo Alardine, diplomático respetado, con quien tuvo a su hijo mayor, Humberto Elizondo, que heredaría el porte serio y la fuerza de presencia del padre, volviéndose también actor de éxito. Aún así, rumores circulaban en los bastidores del cine y en los medios populares de que Humberto podría ser hijo del famoso cantante Jorge Negrete, una especulación alimentada por el parecido físico entre padre e hijo y por la cercanía de Vitola y Negrete en los mismos círculos de trabajo. A pesar de la curiosidad pública, el propio Humberto Elizondo desmintió oficialmente la historia, garantizando que su padre era, de hecho, Humberto Alardine, pero dejando en el aire una frase que aún hoy es recordada por los fans: si mi madre tuvo el buen gusto de llevarlo a cabo, ¿quién soy yo para criticar? Ese tipo de declaración, deliberadamente ambigua, contribuyó a mantener el aura de misterio y glamour alrededor de la vida de Vitola, reforzando su papel como figura legendaria del entretenimiento mexicano. El segundo matrimonio trajo una nueva dimensión a la vida familiar de Vitola. Se unió a Alex King, ventrílocuo talentoso y artista de manos mágicas, con quien tuvo 3 hijos, David, Abraham y Moisés. Aunque la familia pareciera navegar en aguas tranquilas, el destino se reveló cruel en los años 1980, cuando Abraham y Moisés fueron trágicamente asesinados en accidentes automovilísticos distintos. La pérdida de 2 hijos en poco tiempo dejó a Vitola profundamente marcada, obligándola a cargar un dolor personal inmenso. Incluso mientras continuaba subiendo a los escenarios y haciendo reír al público. Esa dualidad, el contraste entre la alegría que ofrecía y el sufrimiento que escondía, muestra la complejidad de su personalidad, una mujer capaz de equilibrar la fuerza y la vulnerabilidad con dignidad y coraje. Vitola siempre mantuvo una personalidad fuerte y auténtica, rechazando propuestas que pudieran comprometer su estilo único de comedia o transformar su carrera en algo que no correspondiera a su esencia. Un ejemplo notable fue cuando un productor de alto nivel intentó convencerla de abandonar la comedia para dedicarse al drama, prometiéndole fama y fortuna. Fanny, fiel a su carácter y sentido del humor, respondió con firmeza: si quieres llorar, mírate en el espejo. Yo vine para hacer reír. La decisión de rechazar papeles dramáticos consolidó su integridad y reforzó su imagen de artista independiente y consciente de su valor, una postura admirable en un medio dominado por hombres y por expectativas rígidas sobre cómo una mujer debería comportarse en la pantalla. Además de los matrimonios y tragedias, la vida de Vitola estuvo permeada por rumores y curiosidades típicos del mundo del entretenimiento. Su trayectoria y personalidad provocaban comentarios sobre romances, preferencias personales y amistades, siempre con un toque de exageración que alimentaba el imaginario del público. Pedro Infante, por ejemplo, habría demostrado aprecio especial por Vitola, elogiándola como una de las pocas actrices con quien se divertía genuinamente. Aunque no filmaron juntos, el recuerdo de la amistad y del respeto mutuo circuló como leyenda entre colegas y fans. Incluso ante rumores y polémicas, Vitola nunca dejó que esos elementos dominaran su vida. Supo separar escenario y vida privada, preservando su dignidad y autenticidad. El público veía la energía vibrante y la irreverencia de sus actuaciones, pero pocos imaginaban cuánto de dolor, resistencia y personalidad firme había detrás de cada gesto, risa o improvisación. Esa capacidad de equilibrar talento, amor, luto y rumores contribuyó a que Fanny Kaufman se volviera una figura icónica y admirada, no solo por lo que hacía en las pantallas, sino por lo que representaba como mujer, madre y artista. La historia personal de Vitola muestra que, más allá de las luces del escenario y de las cámaras, enfrentó dilemas universales, como el amor, la pérdida, el reconocimiento y los juicios ajenos, siempre con coraje y autenticidad. Cada relación, cada rumor y cada tragedia moldearon a la mujer que sabía reír de sí misma, resistir a las adversidades y transformar peculiaridades en humor. Esa combinación de experiencia personal y talento artístico consolidó a Vitola como un ícono del cine y de la cultura mexicana, cuya historia continúa fascinando, emocionando e inspirando hasta hoy. Mientras Fanny Kaufman, la Vitola, conquistaba su espacio en el cine, radio y televisión, su vida fuera de los reflectores revelaba tensiones y desafíos profundos.
El brillo de las cámaras no siempre reflejaba la tranquilidad de su vida personal, por el contrario, muchas veces escondía luchas internas y obstáculos que amenazaban su equilibrio financiero, emocional y profesional. Uno de los elementos más significativos de esta fase fue su pasión por el póker, un hobby que rápidamente se transformó en vicio. Vitola, conocida por su irreverencia y espíritu aventurero, gustaba de aventurarse en largas partidas de póker, a menudo en ambientes discretos, clubes privados o reuniones de amigos del medio artístico, donde el riesgo y el dinero circulaban libremente. Inicialmente, esa práctica era solo entretenimiento, una forma de socializar y relajarse fuera de los escenarios. Sin embargo, con el tiempo, el póker comenzó a consumir una parte significativa de sus recursos financieros, llevando a la pérdida gradual de la fortuna que había acumulado con años de trabajo arduo. El impacto de esa situación no se restringía solo a las finanzas, la relación con colegas y amigos del medio artístico fue afectada, pues muchos se alejaron a medida que su brillo disminuía y la estabilidad financiera se perdía. A pesar de esos reveses, Vitola demostró una resiliencia notable. En los años 1980 y 1990, periodo en que las invitaciones a trabajo se volvieron más escasas y el reconocimiento público disminuyó, no recurrió a escándalos o declaraciones públicas dramáticas. Diferente a muchos artistas que buscaban atención en tiempos de dificultad, Vitola mantuvo la compostura y la dignidad, enfrentando los desafíos de forma discreta. Esa postura reflejaba su carácter, una mujer que sabía equilibrar su orgullo, su privacidad y la necesidad de continuar viviendo con integridad incluso ante las adversidades. La tensión de esta fase no se restringía solo a las pérdidas financieras. Vitola enfrentaba el desafío constante de conciliar la vida pública y la vida privada, un equilibrio delicado para cualquier artista. Mientras en el escenario y en la pantalla transmitía humor, energía e irreverencia, detrás de cámaras cargaba pérdidas familiares profundas y la responsabilidad de mantener su carrera. El público conocía la figura alegre, pero pocos sabían del dolor que cargaba o de las noches en que la preocupación y la ansiedad se sobreponían a la diversión. Ese contraste entre la persona pública y la vida privada generaba una tensión constante, exigiendo fuerza emocional, disciplina y habilidad para transformar dificultades en aprendizaje, sin permitir que el sufrimiento personal comprometiera la calidad de sus presentaciones. Otro aspecto marcante de este periodo fue la autonomía artística de Vitola. Incluso ante presiones de la industria y de productores que intentaban moldear actrices a los estándares de belleza y papeles convencionales, ella nunca comprometió su libertad creativa. Rechazó papeles que exigieran cambios drásticos en su esencia o que la obligaran a abandonar la comedia en favor del drama, manteniéndose fiel al estilo que la había vuelto famosa. Esa postura no solo reforzó su respetabilidad entre colegas y fans, sino que también consolidó su imagen como una artista independiente, alguien que valoraba la autenticidad por encima de las convenciones del mercado. A pesar de lidiar con aislamiento social y disminución de oportunidades, Vitola demostró una capacidad única de reinventarse. Continuaba interactuando con el público cuando podía, participando en trabajos menores y manteniendo viva la memoria de su talento. Aprendió a lidiar con el desvanecimiento de la fama sin perder la dignidad, mostrando que su grandeza no dependía del aplauso constante, sino de su personalidad inconfundible y de su contribución genuina a la cultura mexicana. Los últimos años de Fanny Kaufman, la Vitola, estuvieron marcados por una transición del brillo intenso a una vida más discreta, reflejando el paso del tiempo y los cambios inevitables que la carrera de una artista acarrea. Aunque siendo una figura querida y admirada por el público, la década final de su vida no trajo los reflectores que la habían acompañado durante tantos años. La fama, que antes iluminaba cada gesto suyo, se volvió más tenue, y Vitola se vio lejos de las cámaras, programas de televisión y de las grandes audiencias que tanto la habían aplaudido. A pesar de ese distanciamiento, Vitola mantuvo la dignidad y el carácter que siempre la distinguieron. Nunca recurrió a declaraciones melodramáticas o búsqueda de atención pública. Al contrario, enfrentó el envejecimiento y la reducción de oportunidades artísticas con discreción, preservando su integridad personal y artística. Esa postura reflejaba el mismo espíritu que la había vuelto tan admirada, una mujer que no dependía del glamour, trajes sofisticados o papeles románticos para volverse inolvidable. Su talento y presencia eran suficientes para generar simpatía, sacar risas y consolidar una carrera sólida, incluso ante el silencio creciente de los escenarios. En medio de este periodo de menor visibilidad, vino un reconocimiento tardío, pero significativo, que reafirmó su papel en la historia del cine mexicano. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le concedió póstumamente el Ariel de Oro, uno de los premios más importantes del país, en homenaje a su trayectoria y contribución a la industria cinematográfica.
Este premio, entregado después de su muerte, sirvió como un recordatorio de la importancia de Vitola y de su impacto duradero, no solo como actriz, sino como ícono cultural que influenció generaciones de comediantes y artistas. Vitola falleció el 21 de febrero de 2009, a los 84 años, en la Ciudad de México. Su muerte fue causada por insuficiencia cardíaca y renal, complicaciones de salud que venía enfrentando desde hacía algún tiempo. A diferencia de otros artistas que parten rodeados de grandes homenajes mediáticos, Vitola falleció discretamente. Lejos del bullicio y la intensidad que caracterizaron gran parte de su vida. Aún así, aquellos que la conocieron personalmente, crecieron viendo sus actuaciones o admiraban su talento, la recordaron con ternura, respeto y admiración. Su partida silenciosa no disminuyó, de forma alguna, la grandeza de su legado. El legado artístico de Vitola es profundo y multifacético. Ella fue una pionera en la comedia femenina, mostrando que autenticidad, espontaneidad y talento natural superan estándares de belleza, glamour y estereotipos de Hollywood o de la época de oro del cine mexicano. Su capacidad de reír de sí misma, transformar características físicas consideradas inusuales en humor y comandar escenas sin depender de guiones rígidos o de la aprobación de productores la hizo un modelo de libertad artística y originalidad. En la televisión, la radio y el cine, Vitola se destacó por una energía contagiosa, improvisaciones inteligentes y una personalidad única que se volvía imposible de ignorar. Incluso después de su muerte, Vitola permanece viva en la memoria del público. Sus risas, expresiones faciales exageradas, gestos corporales únicos y la manera en que transformaba lo simple en extraordinario continúan siendo recordados y celebrados. Quien creció viendo sus películas o programas de televisión guarda la imagen de una mujer que conquistaba atención y cariño sin necesitar recurrir a artificios o apariencia física, solo por su autenticidad, humor y talento innato. Para los fans y admiradores de la cultura mexicana, Vitola representa una época en que la creatividad y la personalidad hablaban más alto que el glamour tradicional, volviéndose una referencia de cómo el talento genuino deja huellas imborrables.